En las últimas semanas, el gobierno de Javier Milei ha intensificado su campaña en contra del trabajo, en contra de la producción y por ende en contra de los trabajadores y de la clase trabajadora en función de lo que representan también sus organizaciones sindicales. En un comienzo de este gobierno nosotros hablábamos con el doctor Juan Manuel Martínez Chas sobre el hecho de que a este gobierno no le interesaba sostener una matriz productiva, pero tampoco le interesaba el trabajo. Esto se reafirma en sus declaraciones ante el Jockey Club y también ante la sociedad rural. En esta nueva entrega de Política y Trabajo le damos la bienvenida precisamente al abogado laboralista Juan Manuel Martínez Chas. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un Bueno, saludo. Bueno, en las últimas horas o en los últimos días se fue reafirmando esta tendencia que el gobierno empezó a deslizar a partir de lo que es la ejecución de su plan económico, hoy sustentado y sostenido de cierta manera por el Fondo Monetario Internacional, pero también por corporaciones financieras que juegan en detrimento de lo que implica la producción del trabajo. Esto por un lado. Ahora, ¿cómo se explica que sectores productivos como la Unión Industrial, por un lado, y algunas que otras cámaras también terminen avalando la política del gobierno nacional mientras denuncian que se van cerrando empresas y mientras entienden que hay una caída en la producción y el consumo? Porque precisamente a partir de lo que implica este 7 de agosto, donde se va a estar realizando por parte del movimiento obrero la movilización o la peregrinación, mejor dicho, de San Cayetano, habrá un encuentro de empresarios organizados precisamente por la Unión Industrial, donde se va a pedir la baja del salario, donde se va a pedir la clausura de las paritarias y donde se busca la flexibilización de los convenios colectivos de trabajo y la desintegración de las organizaciones sindicales. Bueno, tenemos todo un combo completo de lo que representa el pensamiento del establishment político y empresarial en la Argentina. Ahora, el trasfondo de eso, más allá de lo que uno puede dilucidar, permanece oculto para la opinión pública, teniendo en cuenta estas contradicciones que permanentemente manifiestan estos sectores. Sí, yo creo que en realidad desde hace mucho tiempo estos sectores vienen teniendo esta postura. Yo creo que hay grandes sectores de la Unión Industrial Argentina, no todos, pero grandes sectores de la Unión Industrial Argentina y de las entidades de campo más concentradas, como la sociedad rural, ni hablar de una institución que tiene otro sentido dentro de la coyuntura nacional, que es el Jockey Club, donde se viene librando una batalla sin cuartel, primero a partir de los golpes de Estado, ¿no? Del poder militar, tratar de instaurar un país para pocos, como ese país que emula Milei de principios del siglo pasado. Y después, colgándose de algunas aventuras neoliberales o neoconservadoras que fundamentalmente tienen una mirada no solo de exclusión de los sectores populares, sino también una mirada hacia el quehacer nacional que no tiene nada que ver con la defensa del concepto de soberanía, ni siquiera con el concepto de desarrollo, ¿no? Porque estos sectores lo que debieran mirar es justamente algunos casos donde la burocracia o los sectores de la burocracia patronal tienen una mirada nacional de la cuestión, ¿no? Fíjate vos también que ha pasado desapercibido el hecho de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, son menores por parte con relación a otros países, pero por ejemplo, en materia de hierro y el acero, se han elevado muchísimo, ¿no? Y no se ha elevado una voz con relación a esto. Entonces, me parece que hasta que no se reconstruya en la Argentina, no surjan sectores del empresariado nacional, de la burguesía nacional, que expresen otra cosa, una mirada más cercana al pueblo, como en su momento
fueron otras conducciones de la Unión Industrial, hegemonizadas más por sectores industriales o por sectores industriales nacionales, o lo que fueron otras cámaras empresarias en el pasado. Así yo diría que es muy difícil, es imposible el diálogo social, es imposible que no solo que esto termine bien, sino la sostenibilidad democrática de la estructura productiva. Este gobierno, digamos, es sin ninguna duda la continuidad de aquel instaurado el 24 de marzo de 1976, donde hay un ataque sistemático a los sectores populares, al movimiento obrero, pero además un ataque sistemático a la matriz productiva que comenzó a desarrollarse, te diría, antes del peronismo. El peronismo la profundizó, pero en la década del 30 comenzó a darse un proceso del siglo pasado, comenzó a darse una industrialización que tenía que ver con una mirada de país. Bueno, aparentemente esto no sería la visión de los grupos dominantes. Lo que pasa es que este es un país, como lo decimos siempre, donde pasó el peronismo, donde los derechos sociales, que no son una aberración y una mentira, como señala el presidente, sino que forman parte del tejido más profundo de la sociedad argentina, no solo fueron incorporados a nuestro sistema y a nuestra forma de vida, sino a la Constitución Nacional, en diversas versiones. No tenemos que ir solo a la versión del año 49, sino a la versión de 1957 con el artículo 14 bis y mucho más en el año 94 con la incorporación de los tratados y pactos internacionales. Ahora bien, y esto que vos señalás durante, digamos, sectores de la abogacía que justamente tienen una agenda absolutamente retrógrada y deshumanizante, bueno, yo creo que lo que hacen es, en definitiva, acelerar una confrontación que se está dando, no solo con quienes pensamos que la justicia social es una virtud ineludible para el sistema democrático y además un elemento de sostenibilidad de la vida, sino también con la propia realidad. Fíjate vos los índices que están conviviendo hoy, ¿no? Tenemos una pseudo PAX en materia de inflación artificial, pero esto va de la mano con un aumento de los índices más terribles que hacen a la calidad de vida de la gente. Eh, Quizá el tema del desempleo todavía no está tan exteriorizado porque se está camuflando de trabajo no registrado o de el tema de las tecnologías de la información y, y las comunicaciones, como las plataformas logran en este nuevo esquema del tecnofeudalismo disfrazar un poco lo que antes era su empleo o desempleo en una ocupación. El pluriempleo sí es una realidad, generalmente el negro, y bueno, estamos ante una situación muy delicada. Y los últimos días hemos visto también la endeblez, no solo micro, sino macro del sistema, que no resiste un mínimo embate cambiario en un país que se está tornando inviable, ¿no? En ese sentido, Juan Manuel, eh, ¿crees que también va a tener que haber una reformulación del movimiento obrero en función de lo que implica discutir el trabajo en la era post-Milei? Digo, discutir el trabajo en función de lo que implica un proceso de reindustrialización, pero también de apropiación del sentido y del conocimiento, porque una de las grandes batallas que hoy se da también en el marco de la producción o de la nueva producción global tiene que ver con esta apropiación de conocimiento que hace también a la tecnología de plataformas. Eso se adapta, eso es una realidad que tenemos que tomar nota. La uberización de la economía es un dato de la realidad que ya nos ha visitado hace mucho tiempo.
lo venimos hablando contigo, el hecho de la necesidad de ayornarse a esta nueva situación. El trabajo ha cambiado, no es no es, va a seguir siendo o es el elemento de conciliación social y de estructuración de una sociedad, pero ha mutado en sus formas, ha mutado en cuanto a su composición y a su naturaleza. No todos los sectores de la vida nacional, según la franja etaria, tienen una misma concepción del trabajo. Por lo tanto, hay que elaborar un análisis mucho más pormenorizado y una estrategia de convencimiento y de crecimiento que vuelva a poner al trabajo como eje central del desarrollo de una sociedad, pero también dé cuenta de las distintas asimetrías que existen. Creo que hoy sí merece una resignificación, pero también el movimiento obrero tiene que empezar a cumplir otros roles que tienen que ver con la promoción de la persona del trabajador, ¿no? Una promoción integral, aquel rol que supo tener digamos, a comienzos de la década del 40, ¿no? Donde había una mirada más integral del trabajo y de la situación del hombre y la mujer en la situación de trabajo y cómo se correlacionaba con la sociedad. Si bien es cierto que estamos ante una embestida de la nueva derecha global, o como se quiera denominar, que pone en discusión absolutamente todos los conceptos que formaron parte de la sociedad moderna e igualitaria tal cual como la conocemos hoy. Inclusive pone en cuestión muchos elementos que forman parte constitutiva del republicanismo, ¿no? La división de poderes y demás. En ese marco nosotros creo que tenemos que repensar el concepto, volverlo a poner en la centralidad, dando cuenta de las simetrías y las divergencias, pero además tratar de construir una escena de desarrollo, y para eso va a ser muy importante también la incorporación de los sectores intelectuales, universitarios, del empresariado nacional, para volver a situar esta cuestión como eje transformador de la patria. Evidentemente, como te decía recién, esta embestida neoconservadora de la derecha global que pone en cuestión casi todo, hasta lo más obvio, complejiza la situación, pero tenemos que tratar de aprender los datos de la nueva realidad y también de ese espacio tan importante que fue la construcción del saber obrero que se ha desarrollado a lo largo de muchas décadas, ¿no? Hablabas en un momento del país inviable y en función de ello uno piensa, ¿no? Hasta dónde un país puede sostenerse como tal sin una matriz productiva moderna, sin una matriz productiva que no solamente pueda competir a nivel internacional, sino que pueda satisfacer las demandas de su propio mercado interno. Hace mucho tiempo que en la Argentina se dejó de hablar de mercado interno. Por ende, uno piensa que las prioridades políticas dejaron de estar centralizadas en el propio país para seguir mirando hacia afuera en función de lo que implica la matriz de la dependencia sustentada y sostenida por la moneda de dominación que termina siendo el dólar. Ahora, es cierto también que hay un cambio a nivel internacional en función de lo que implica este desprendimiento de grandes potencias de la comercialización con dicha moneda. Hace horas nada más, el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, llamó a dejar de lado la moneda extranjera para comercializar, para fortalecer lazos de ejes transversales, que es una política que ya se viene desarrollando a través de los BRICS. La semana pasada, distintos países de Asia empezaron a desprenderse de sus activos en dólares para comercializar en su propia moneda. Esto implica que hay un momento también propicio para que la Argentina salga de esta matriz colonial y vuelva a instalarse en términos globales como una potencia en desarrollo tal cual lo fue
en las décadas del 40 del siglo XX. ¿Crees que en función de lo que implica la era post-Milei, esto es posible y tiene que ser pertinente en función de pensarlo en términos de un programa nacional? ¿O crees que la destrucción va a ser tan grande que las urgencias van a volver a hacer colapsar la agenda política? Las dos cosas, Gustavo. Creo que, porque además yo creo que potenciado en este caso, es como un revival de lo que ya hemos vivido en muchas oportunidades. Yo creo que va a haber, o vamos a tener que tener la, la grandeza, la pericia para llevar a cabo estas dos cuestiones, ¿no? Una tarea de reconstrucción, una tarea de reconstrucción del tejido social, de, de la industria, del desarrollo, de la capacidad de autoestima del ser nacional, ¿no? Porque yo creo que lo que hay aquí es un golpe mortal a la autoestima del ser nacional, que aparentemente da todo lo mismo, ¿no? Eh, me hace acordar me hace acordar a los dichos de Jaureche cuando, digamos, me parece que es una época donde se ha universalizado el mediopelo de la sociedad porteña a todo el país, ¿no? Pero a su vez, lo que vos decís es así, nosotros tenemos que tener esta nueva mirada que dé cuenta de que la realidad internacional ha cambiado, que los modos de relacionamiento han cambiado, que nuestro lugar de pertenencia en primer lugar es América Latina, pero también el sur global. El sur global que se viene dando una estrategia de resistencia y una estrategia de desarrollo. Instituciones como el Banco del Sur, instituciones como los BRICS, sin cerrarnos a ninguna otra, no teniéndolas como exclusivas, yo creo que van a formar parte de la nueva agenda. Ujú. Esa agenda que va a implicar, como te decía, las dos cosas. La reconstrucción material y moral, porque también hay una reconstrucción moral muy fuerte después de Milei, pero también una mirada, no solo en política de desarrollo, en política exterior, que dé cuenta de este cambio de realidad, basándonos en nuestra pertenencia a Latinoamérica, pero también en un ideal que tenga que ver con un desarrollo integral más parecido a lo que el sur global viene planteando en muchos foros, no solo vinculado a la cuestión industrial, de desarrollo económico, sino a la mirada que vamos a tener del mundo y de la casa común. Me parece que ese va a ser un gran desafío, guardar en esa mochila de la que venimos abrevando todos estos años para tratar de sacar esa caja de herramientas que nos permita eh, realizar esa reconstrucción, restañar las heridas de nuestro pueblo, pero en un marco de una mirada que sea superadora, inclusive a lo que nosotros pudimos ofrecer a la sociedad en su momento, ¿no? Para finalizar esta entrega, Juan Manuel, ¿considerás que existe, obviamente hablamos de asimetrías, hablamos de desigualdades, hablamos de desequilibrios, eh, ¿crees que hay obviamente un desequilibrio entre la relación de fuerza entre el trabajo y el capital, no solo a nivel nacional, sino a nivel global también? Digo esto porque da la impresión de que el trabajo es un escenario en disputa y el sujeto histórico que conforma al trabajo en función de su clase social termina siendo invisibilizado para asumir nuevas categorías frente a un mundo que representa determinadas complejidades en relación a la política de producción de conocimiento y a la producción industrial también, ¿no? Donde el trabajador es un subordinado permanente a las condiciones materiales cuando es el que genera también, de cierta manera, las condiciones políticas de esas condiciones materiales, valga el juego de palabra y la redundancia. ¿Crees que este desequilibrio se sostiene a nivel nacional en función de lo que implica el proyecto de la oligarquía o que esto es la traducción de un proceso que también se da a nivel global y que no va a ser fácil revertir si esto se acentúa, ¿no?
No, Gustavo, esto es un proceso que se da a nivel global. Este desequilibrio se ha venido acentuando desde hace algún tiempo. Podemos poner como ejemplo de la crisis del petróleo en adelante. Sí, nosotros tenemos un proceso que produce ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Tenemos un proceso de concentración de la economía y de nuevos jugadores que son más importantes inclusive en términos económicos y de disputa de sentido y de más importantes que algunos estados. Tenemos una sociedad que ha cambiado. Ese desequilibrio histórico del que vos hablás no ha cambiado, pero asume otros roles, otra forma de exteriorizarse. Ese desequilibrio se presenta no solo en el trabajo, sino en nuestra relación como consumidores, en nuestra relación como eh, 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 tomadores de información, de comunicación, de lectores. Eh, entonces me parece que esa disputa del sentido hay que volver a darla. Y hay que comenzar a transitar una etapa diferente, una etapa que empiece a interrelacionar las cosas y no tomar al trabajo, a la economía, a la tecnología solamente como compartimientos estancos, sino que son un escenario global donde esa disputa que originariamente vinculaba o sigue vinculando al capital y el trabajo, se viene o se ha venido trasladando a otros momentos o a otros quehaceres de la vida en este mundo, ¿no? Juan Manuel, vamos a continuar ahondando, obviamente, en el mundo del trabajo en cada una de nuestras entregas, así que te agradecemos esta comunicación para este segmento y nos reencontramos en la próxima. Bueno, Gustavo, muy atento y nos reencontramos en la próxima. Abrazo grande. Gracias.